En este esquema se muestra la visión que tenemos cuando realizamos una otoscopia. A veces podemos ver toda la circunferencia de la membrana timpánica y a veces solamente una parte. El conducto cartilaginoso y óseo nos van a limitar muchas veces esta visión, pero cuando vemos la membrana timpánica por transparencia podremos apreciar el mango del martillo y a veces la rama larga del yunque y el estribo. Como el mango del martillo está adherido a la cara interna de la membrana, lo vamos a ver perfectamente y siempre es nuestra principal referencia. Por encima de la rama larga del yunque y del mango del martillo tenemos el epitímpano, que es la zona señalada en verde y que alberga la cabeza del martillo y del yunque, que nunca veremos en la otoscopia. En la parte baja está el hipotímpano, con esas formaciones óseas que parecen estalactitas y que veremos después en imágenes más adelante, y la desembocadura o la apertura, mejor dicho, de la trompa de Eustaquio. En este dibujo podemos apreciar de una forma bastante real lo que vemos en la otoscopia. Supongamos que vemos el tímpano al completo y lo dividimos en 4 cuadrantes. En el cuadrante postero superior, arriba a la izquierda, vemos por transparencia la rama larga de yunque y el estribo. El resto de los cuadrantes no vamos a ver ninguna estructura. El mango del martillo lo vemos con sus vasos típicos también, y en el cuadrante anterior inferior, señalado por esas líneas triangulares, vemos lo que reflejado, lo que llamamos el reflejo luminoso del tímpano. Cuando tenemos que manipular el tímpano para hacer una miringotomía o colocar un tubo de drenaje, tendremos que evitar, por supuesto, el cuadrante postero superior, porque podríamos dañar la rama larga del yunque y, todavía peor, el estribo. Los otros 3 cuadrantes son susceptibles de realizar maniobras quirúrgicas, miringotomía, tubos de drenaje, porque no hay estructuras que podemos dañar fácilmente. En esta imagen podemos apreciar un tímpano normal. Vemos un mango del martillo muy acusado y por detrás vemos la membrana timpánica totalmente transparente, y arriba a la derecha la rama larga del yunque y la cabeza del estribo, que se ven muy bien en este caso. Esta transparencia que podemos ver en esta imagen es la que nos indica que un tímpano es normal. Es la transparencia que tenemos que buscar en un tímpano para saber que no hay líquido, no hay ningún otro tipo de patología en oído medio. Vemos aquí de nuevo una imagen de un tímpano normal, mango del martillo con sus capilares y el resto de la membrana absolutamente transparente y translúcida. El reflejo luminoso, muy obvio en este caso, pero que no tiene tanta importancia como se le da. Y vemos esto para demostrar lo que decíamos antes, estas formaciones óseas que hay en el hipotímpano que parecen estalactitas. Muchas veces podemos ver estas formaciones blanquecinas, que en realidad son placas calcáreas, y que es una forma de cicatrizar que tiene el tímpano ante determinadas agresiones. Son variantes de la normalidad, no es patología. A veces se interpretan como hongos o como otras patologías, pero en realidad no tienen ningún problema. Aquí vemos un tímpano completamente normal con una placa calcárea anterior, que lo único que le da es un poco más de rigidez al tímpano sin ninguna otra repercusión. Aquí vemos lo mismo con una zona monomérica anterior, se ve perfectamente una zona más débil del tímpano. Suelen alternarse en el mismo tímpano zonas calcáreas y zonas monoméricas. Estas formaciones redondeadas que se originan en la capa fibrosa, en la capa media del tímpano, pueden confundir con burbujas
y a veces se diagnostican de otitis medias serosas y realmente es un tímpano completamente normal. Vemos en este caso una placa calcárea de formas caprichosas y también es normal. La patología de oídos más frecuente son los tapones de cerumen. Aquí vemos un tapón de consistencia media dura que podemos extraer mediante una cureta con microscopio o incluso sin él. Con un otoscopio también podemos hacerlo. Hay que tener mucho cuidado de no tocar el tímpano y siempre movimientos hacia afuera. En este otro caso se trata también de un tapón de cerumen, pero de consistencia blanda que no se puede retirar con una cureta. Entonces podremos echar un poquito de suero fisiológico que disuelve muy bien los tapones y luego con un aspirador también podemos hacerlo, incluso sin microscopio. Podemos aspirar la cera blanda con mucho cuidado y siempre sin hacer movimientos hacia adentro, que el aspirador vaya succionando la cera blanda, como podemos ver en estas imágenes. Se trata en este caso de un pelo que está en contacto con la membrana timpánica y que puede producir acúfenos al comer o al bostezar. Al mover la mandíbula puede producir acúfenos. Aquí vemos otro pelo que también puede producir el mismo efecto. En este caso se trata de una cuenta de collar que se ha introducido en el fondo del conducto auditivo y que con mucho cuidadito podremos retirar mediante una cureta, siempre con movimientos hacia afuera. En este caso tenemos un insecto que se ha quedado muerto en el fondo del conducto. No tiene mayor importancia, solamente la curiosidad de la imagen. En este caso vemos una pequeña mosca que también se ha quedado en el fondo del conducto y luego adherida al tímpano. Vemos cómo con mucho cuidadito, esto sí que merece la pena hacerlo con microscopio, podemos retirarla y cómo está adherida en las alas a la propia membrana. En este caso vemos una otitis externa incipiente con un eritema del conducto. Aquí vemos lo mismo, como empiezan a verse ya secreciones blanquecinas que son en realidad exudados de la propia piel inflamada. En este caso vemos un caso más avanzado de otitis externa bacteriana, en el cual, aparte de la inflamación del conducto, que ya se nota discretamente cerrado, estenosado, se aprecian secreciones de color verdoso o incluso azulado. Es por la causa de estas otitis, suelen ser las Pseudomonas aeruginosa y producen este tipo de pigmento. Por eso se llama el bacilo piociánico, porque tiene el color cian, que es el que estamos viendo y perfectamente. Cuando vemos este color, no hay duda de que la Pseudomonas es la causa de esta otitis. El tratamiento de este tipo de otitis se basará en 3 pilares fundamentales. Primero, limpiar las secreciones y aspirar, como estamos viendo en la imagen. Segundo, aplicación de gotas óticas. Si no hay perforación del tímpano, se aplicarán gotas que lleven neomicina o gentamicina, que son muy efectivas. Y en tercer lugar, la administración de ciprofloxacino por vía oral en caso de los adultos, y en caso de los niños que no es posible utilizar el ciprofloxacino por vía oral, se puede recurrir a la administración de fosfomicina, que es de una actividad bastante importante contra la Pseudomonas y no tiene efectos secundarios en los niños. Podemos ver aquí un forúnculo en el oído externo, en la piel del conducto auditivo. Suelen ser bastante dolorosos y normalmente ocasionados más bien por estafilococo
Aquí lo está más maduro ya. Lo drenaremos con un aspirador, como vemos en la imagen. No se suelen formar aquí bolsas de pus, sino que el pus está como más repartido por los tejidos inflamados. Vamos a ver ahora una imagen muy curiosa que lo demuestra. Vemos como, acercando el aspirador al absceso ya abierto, y a pesar de no verse ninguna bolsa de pus, podemos ver cómo el pus fluirá hasta el aspirador. Una de las patologías más frecuentes a nivel del oído externo, concretamente de la piel del oído externo y de la concha, es el eczema, como el que vemos en estas imágenes. Se caracteriza principalmente por el picor que produce al paciente, que es muy molesto, y las frecuentes infecciones con otitis externas, bacterianas e incluso micóticas, que son bastante frecuentes que se produzcan sobre la base del eczema. La causa suele ser alérgica, alergias de contacto, y el tratamiento depende de la gravedad, pero si no es muy grave, después de la limpieza se aplica un ungüento que lleve sulfato de neomicina, nistatina y acetónido de triamcinolona, en forma de ungüento, mejor que en pomada, y alivia rápidamente los síntomas del eczema. Y el paciente lo puede poner crónicamente de forma intermitente. La otitis externa ocasionada por hongos, como vemos en la imagen, se caracteriza por secreciones de tipo grisáceo y puntos negros, y a veces se ven muy bien las hifas de los hongos, como vemos aquí. La aspiración es primordial, dado que los hongos pueden volver a crecer en horas. Es importante aplicar tratamiento tópico de inmediato. Normalmente podemos aplicar alcohol boricado durante una semana, 3 veces al día, y el resultado es bastante espectacular. Hay que evitar la humedad en el oído, limpiarlo bien, como hemos dicho, mediante aspiración. Y hay una característica típica de los hongos, en la cual, si no se tratan durante largo tiempo, suelen producir úlceras en la membrana del tímpano, que parecen como cráteres superficiales, y si no se trata, al cabo del tiempo producen una perforación, y entonces ya los hongos entran en el oído medio, con lo cual la patología micótica, la otomicosis, se complica. Ya tenemos que recurrir a tratamientos. Las gotas, que cuando no hay perforación no producen molestias, en este caso sí que las producen más. Es más rebelde porque afecta a la mucosa del oído medio, incluso la mastoides, y una buena medida en estos casos es tomar corticoides por vía oral, con lo cual se desinflama la mucosa y el sustrato que los hongos tienen para crecer disminuye, y al no tener ese sustrato los hongos suelen desaparecer rápidamente. A veces nos encontramos en el conducto con estas cavidades u oquedades en las cuales se acumula epitelio, como vemos de forma muy obvia, que no es pus, no hay secreciones, y tiene ese brillo, ese color blanco con brillo nacarado típico del colesteatoma. Se trata pues de un colesteatoma del conducto, que vemos aquí como estamos limpiándolo. Estamos todavía en el conducto, el tímpano está mucho más posterior, y hay que realizar aspiraciones frecuentes hasta que se cure. En determinadas ocasiones no se cura con este tipo de medida conservadora, y hay que recurrir a la cirugía para eliminar toda la matriz.
Un ojo inexperto podría decir que lo que vemos aquí es una perforación en la membrana timpánica, pero en realidad lo que es una membrana de piel descamada, seca, que ha formado como un tabique previo a la membrana timpánica y que deja un orificio en la parte superior. En realidad pues no se trata de una perforación. Como vemos aquí, le podemos aspirar y debajo está el auténtico tímpano. En este caso podemos ver una perforación de la membrana de tipo traumático por los bordes sanguinolentos. Puede ser pequeña como esta, o bien puede ser mucho más grande, afectando a casi toda la membrana, como es este otro caso. Cuando hay una presión negativa mantenida crónicamente en un oído medio, el tímpano se adelgaza y cae sobre las estructuras subyacentes. Es como si se cayera una sábana encima de unos muebles y los dibujara completamente. Es lo que está pasando aquí. Cuando vemos la cabeza del estribo, parece que no queda apenas rama larga del yunque. La estructura que vemos en la parte baja es el tendón del estribo y se adivina la pata posterior, la crura posterior, y la hendidura que vemos más oscura es la ventana oval. Y la estructura que se ve en la parte derecha, más blanca, es el nervio facial. Lo que vemos aquí y que parece una perforación, en realidad no lo es. Fue una perforación que cerró a expensas de la capa más externa del tímpano y de la capa más interna, pero no hay capa media. Por lo tanto, tiene muy poca consistencia, es lo que llamamos un tímpano monomérico y es una forma de cicatrizar el tímpano. Pero en realidad, si nos fijamos bien, no está perforado. En este caso vemos toda la mitad posterior de la membrana timpánica hundida y con un tímpano monomérico débil como un ala de mosca. Ahora estamos intentando despegarlo del promontorio. Hay un tubo de drenaje colocado para mejorar la ventilación. En esta curiosa imagen, una atelectasia y un tímpano monomérico nos permiten ver las estructuras subyacentes. Esta estructura redondeada es la cabeza del estribo. La estructura lineal en la parte izquierda hacia arriba es una rama larga del yunque muy adelgazada y la estructura que va hacia abajo es el tendón del estribo. Cuando demos una palmada veremos cómo actúa el tendón del estribo y cómo moviliza el estribo y produce una mayor resistencia al paso del sonido. La palmada actúa como si fuera un trauma acústico, un ruido muy fuerte, y vemos cómo se defiende con la contracción del tendón del estribo y cómo el estribo cambia su colocación y de esa forma protege al oído interno de una excesiva energía sonora. A veces nos vienen pacientes con sensación de taponamiento en el oído y no se aprecia tapón de cera, apenas se aprecia nada en el tímpano, pero si nos fijamos podemos ver este tipo de membranas de piel muerta, de piel descamada, piel seca, que se quedan adheridas como si fueran un segundo tímpano. Es muy importante identificarlas y con mucho cuidado y siempre bajo control microscópico eliminarlas, y de esa forma el tímpano quedará libre y el paciente mejorará inmediatamente. A veces podemos ver estas formaciones como ampollas en la capa externa del tímpano que suelen producirse en el contexto de catarros y especialmente en niños. Suelen aparecer repentinamente y sobre todo por la noche. El niño llora desconsoladamente y cuando vemos
el tímpano es una imagen que se asemeja a una otitis media aguda, pero que no es tal cosa, simplemente es una ampolla, una bulla en la capa externa del tímpano, que bastará con aspirarla como estamos viendo en este momento para que así se rompa, drene el líquido y absolutamente el paciente mejora de su dolor. Vamos a ver ahora varias imágenes de otitis medias serosas, es decir, líquido en el oído medio. Vemos estos niveles por transparencia a través de la membrana timpánica, incluso burbujas muy evidentes como estamos viendo, que eso significa que hay niveles hidroaéreos. Aquí vemos otra imagen con un líquido de color amarillento, ambarino en el oído medio. Se ve siempre por transparencia, vemos como no tiene la transparencia y el brillo normal de ese tímpano, e incluso aquí con un aumento importante de la vascularización radial y de una opacidad de la membrana. Es una imagen típica de ocupación por moco del oído medio. Aquí vemos otra imagen similar, un gran aumento de la vascularización radial y falta de transparencia. Esta es una imagen más bien de ocupación por líquido también que por moco. Se ven los niveles hidroaéreos y el color ambarino del contenido del oído medio. Vamos a ver cómo realizamos el drenaje mediante miringotomía del contenido mucoide del oído medio. Vemos cómo cortamos la membrana del tímpano y automáticamente sale el contenido mucoide. Posteriormente lo aspiramos con la cánula de aspiración, como vemos, aspiramos a través del corte. Este es otro caso similar, nada más dar el corte, casi a presión sale el moco, que luego tendremos que aspirar para eliminar lo máximo posible del contenido del oído medio, lo cual mejora la audición de inmediato y favorece la curación del proceso. En una otitis media aguda con marcada inflamación de la membrana, pérdida de las referencias y abombamiento de la membrana de una forma mucho más consistente que el de una bulla. Eso significa que en el oído medio está ocupado por contenido purulento. Aquí es muy importante en algunas de las ocasiones el pinchar para drenar y quitar presión al oído medio, especialmente es muy frecuente en lactantes. Aquí podemos ver cómo el epitelio migra a través de los bordes de la perforación y ha formado un colesteatoma en el oído medio. Estamos aspirando, intentando sacar todo lo posible, aunque siempre quedará algo de matriz que seguirá formando colesteatoma. Aquí vemos cómo seguimos completando la aspiración. No hay supuración en este caso. En este caso se puede ver algo más de inflamación y escasa supuración, que es bastante típica de los colesteatomas. Aquí vemos un fenómeno curioso de que el tímpano se mueve con los movimientos respiratorios. Podría ser el reflejo de una trompa entreabierta. Vamos a mostrar aquí la realización de una miringotomía. En este momento se está cortando el tímpano, casi siempre de forma radial para evitar cruzar los vasos y que sangre menos. Se aspira el líquido o el moco que pueda haber y se procede a la inserción del tubo de drenaje, en este caso un drenaje de silicona. Se trata de abrochar, quedando la mitad dentro y la mitad fuera, de forma que así no se pueda movilizar y a través del orificio que tiene el tubo ventile el oído medio.
Aquí vemos cómo está drenando algo de líquido del oído medio. En este caso podemos ver cómo hay una gran cantidad de supuración a través de un drenaje colocado ya anteriormente, posiblemente ocasionada esta infección por la entrada de agua o bien por un catarro, y el tubo está cumpliendo su misión de drenar el pus, y cuando no haya pus, la función de ventilar el oído medio. La evolución normal de un tubo de drenaje es la extrusión al oído externo, se queda rodeado por cerumen y se extrae con una cucharita. Aquí podemos ver otro tubo de drenaje que todavía está apoyado en el tímpano y que parece que también está ya extruido. Lo quitamos con una micropinza. Vendrá acompañado del acúmulo de cerumen que le rodea y veremos que el tímpano ya ha cicatrizado. En algunos casos, dado la repetición de las otitis seromucosas, nos vemos obligados a colocar un drenaje en T. Es un drenaje que tiene dos patitas de silicona que se introducen dentro del oído medio y queda un tubo más alargado en el conducto. Suelen tener una duración mucho mayor que los tubos típicos que hemos visto anteriormente. Por eso se llaman tubos permanentes. Vamos a ver, una vez hecha la incisión, cómo los colocamos. Se introduce primero una de las patas, en este caso la anterior, y una vez introducida se presiona en la base del tubo, en la unión con la patita posterior, y se introduce a través de la perforación creada.